Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy les voy a exponer sobre cristianismo basado en el libro de George Braswell en el capítulo 6. Bien, el autor comienza hablando de orígenes y fundamentos del cristianismo y dentro de eso reconoce que el judaísmo es, digamos, el promotor o de aquí nace el cristianismo mencionando que Cristo es su fundador, que se basa en la vida y enseñanza de Jesús, que estoy muy de acuerdo, que la escritura sagrada es la Biblia, que consta de Antiguo y Nuevo Testamento, que los sabios del Oriente vienen a ser una especie de símbolo cuando acuden, ¿cierto?, a su conocimiento de su llamado universal, no tan solo para el pueblo escogido de Dios, ¿cierto?, sino que en realidad es un llamado universal que la muerte de Jesús ofrece una vida nueva al creyente y que Él venció la muerte no para sí mismo, sino para darnos vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Luego que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador y el Señor del mundo. Aquí solo quiero mencionar que cuando habla sobre el judaísmo, dice que los cristianos adquieren ciertas costumbres judías. Pero aquí no queda muy claro. Yo habría preferido que el autor pudiese haber especificado un poco, porque si alguien que no sabe qué hacen los cristianos, qué es lo que creen y cuáles son sus prácticas comunes, a lo mejor entiende que gran parte, porque lo dice textualmente, de estas prácticas fueron adquiridas finalmente por los cristianos, pero que en la práctica no están así. Creo que habría sido bueno que pudiese haber especificado al menos cuáles sí y cuáles no, o al menos una generalidad. Vamos a ver. Luego, el autor habla sobre prácticas y diversidad. Dentro de eso, refiere que el culto cristiano consta de predicación, oración, meditación, bautismo y cena del Señor. Aquí solo me quiero detener en el punto meditación, dado que si uno va a un culto cristiano o de nuestra iglesia, por ejemplo, claro que hay un espacio dedicado a la oración, a la predicación, en algunos casos del bautismo, ¿cierto? Y en otros casos, y todas las veces que sea necesario, de la cena del Señor. Pero un espacio especial como para meditar, no es que en el culto se va a decir, bueno, ahora vamos a dejar, no sé, unos 15, 20 minutos para meditar. O no sé, este fin de semana todos se van a ir, no sé, a un lugar solitario apartado a meditar. Alguien que no sabe el cristianismo a lo mejor piensa que meditamos parecido como a los budistas o ese tipo de cosas, intentar dejar la mente en blanco o algo parecido. El autor no lo explica. Creo que eso queda como en el aire. Pero creo que si el autor se refiere a que meditar es como lo que dice el salmista, de, meditaré en tu palabra, en tu ley y consideraré tus caminos, si la meditación se refiere a estar, cierto, pensando constantemente, encontrar delicia en su ley, creo que eso sí tiene mucho sentido. Pero dentro del culto creo que no hay un espacio directamente destinado a la meditación. Al menos directamente no. Luego menciona tres grandes ramas, que está la Iglesia Católica Romana, que es la más grande, con más de 600 millones de miembros, luego la Iglesia Ortodoxa Oriental, con más de 125 millones de miembros, y la Iglesia Protestante, con más de 300 millones de miembros actualmente. Se menciona textualmente ciertas controversias entre estas ramas respecto a la persona de Cristo, que algunas utilizan imágenes, como lo es en la Iglesia Católica, el desarrollo de la doctrina de la Trinidad y también que el cristianismo es una religión de tipo profética. Respecto a la Biblia, se menciona que es una revelación y palabra de Dios que consta de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento narra la vida, las enseñanzas, la muerte, la resurrección de Cristo, entre otras. Que el libro de Hechos relata el desarrollo de la iglesia primitiva y se detiene un momento el autor para decir que Pablo es el teólogo más destacado en las epístolas. Respecto a Jesús y sus enseñanzas, dice que él reinterpretó la ley judía con autoría propia. Creo que este punto no lo deja muy claro el autor, solamente menciona eso, pero él no plasma su pensamiento respecto a la palabra reinterpretar. ¿A qué se refiere el autor con la palabra reinterpretar? Se refiere a que Jesús vino a cambiar la ley con su propia autoridad, porque él dice, yo no vengo a cambiar la ley en las Sagradas Escrituras, vine a cumplirla. Pero si reinterpretar tiene que ver como con perfeccionar y cumplirla a cabalidad,
como nadie más antes la había podido cumplir, tiene todo el sentido del mundo, pero no queda claro a qué se refiere el autor con el término reinterpretarlo. Luego, enseñar a amar a Dios y al prójimo, en eso estoy absolutamente de acuerdo, ¿cierto? Que fue en su tiempo una figura controvertida y por lo tanto fue acusado de blasfemia. Luego que los discípulos proclamaron su resurrección y que también proclamaron que se apareció posterior a su resurrección. Que la iglesia nace con Cristo como centro, es decir, es cristocéntrica, y de ahí viene el nombre cristianismo, y Jesús es el Mesías prometido, cosa que los judíos, por supuesto, que no lo consideran así, y nosotros sí. También se menciona que Jesús es el Verbo encarnado, que se establece la doctrina de la Trinidad. El autor menciona aquí que el Sermón del Monte es la enseñanza fundamental de Jesús, pero creo que es una de las enseñanzas fundamentales que Jesús nos da. También se menciona que Jesús es el camino y nuestro ejemplo a seguir, que es totalmente cierto, y que el amor a Dios y al prójimo es en parte la base de su mensaje. Respecto a la iglesia histórica, se menciona en la iglesia primitiva a dos ramas principales, que está el catolicismo romano y la ortodoxa oriental. Dentro del catolicismo romano se menciona que tiene una teología racionalista con una autoridad papal y la ortodoxa es una adoración más mística, un poco más poética y que su autoridad está dada por diferentes patriarcas. Luego, en el 1517, surge la Reforma Protestante, y aquí se menciona explícitamente a Martín Lutero, en donde él em, intenta fundamentar e intentar volver a ser volver a las raíces de la autoridad de las Sagradas Escrituras y la gracia de Dios dada a nosotros. Y aquí surgen diferentes denominaciones como la luterana, la metodista o la bautista, pero no se menciona la pentecostal. Creo que fue un pequeño desacierto. Podría haber incluido también la pentecostal, dado el gran crecimiento y la influencia que ha tenido en América Latina durante los últimos años. Y también se reconoce que hay dos sacramentos que están aceptados de forma transversal, como lo es el bautismo y la cena del Señor. Sin embargo, el catolicismo romano y la iglesia ortodoxa tienen siete, pero en común están estos dos, como el bautismo, que en algunos lo hacen por aspersión, otros por inmersión, también tienen sus diferencias, y también la cena del Señor. Luego, respecto a la iglesia histórica, durante 1000 años, desde el año 500 al 1500 después de Cristo, hubo una lucha contra la herejía y aquí, cierto, operó la Inquisición. Y este es un punto en el que estoy en desacuerdo, pero no en desacuerdo con el autor, sino más bien con la Iglesia Católica que lideró este proceso. La Inquisición era más que nada como un tribunal religioso que buscaba castigar y detener a los herejes, o los que ellos consideraban como herejes. Y eso podía ir desde eh, cosas más sencillas, ¿cierto? Hasta la muerte, como lanzar a una persona a la hoguera. Y obviamente en eso no estoy de acuerdo. En 1517 Martín Lutero, ¿cierto?, denunció la corrupción y el poder papal. Respecto a la adoración, se menciona que parte desde la adoración, ¿cierto?, en un culto, pero que luego termina en una misión. Es decir, el cristiano no tan solo está llamado a adorar a Dios y a reunirse en un culto, sino que debe también salir del templo para predicar y anunciar las gratas nuevas de salvación. Para eso, en las distintas iglesias hay diferencias litúrgicas, pero sí o sí se reúnen y en la mayoría de ellas, al menos un día a la semana, algunos los sábados, otros principalmente los días domingos, que también tienen un sistema educacional bastante avanzado que está enfocado principalmente en los niños, pero también en los adultos, y que practican la benevolencia, es decir, el cuidado hacia los más desposeídos, principalmente hacia los más pobres, y que también tienen un enfoque en las misiones. Ahora, no es igual en todas las iglesias o denominaciones, pero sí es verdad que tienen un foco hacia las misiones para poder salir a anunciar el mensaje de salvación. Respecto a los desafíos y diversidad moderna, con esto ya cierra el capítulo, habla sobre la identidad religiosa que ha ido cambiando la familia, en cómo se constituye la familia y los aumentos también en los divorcios, los derechos de ellos, las tradiciones y los cambios. Y que desde el siglo XVI la proliferación de iglesias y denominaciones ha ido en aumento. Creo que aquí habría sido enriquecedor que él pudiese haber mencionado
tal vez lo que surge con Martín Lutero. Recuerdo que Erasmo de Rotterdam, tiene ahí un intercambio de opinión con Martín Lutero respecto a poner a disposición, ¿cierto?, las Sagradas Escrituras y la libre interpretación. Entonces Erasmo de Rotterdam le dice, con una preocupación muy grande, entendiendo lo que podía ocurrir, a Lutero le dice, vas a abrir un abismo, una puerta que no vas a poder cerrar si pones a disposición la Biblia, ¿cierto? Para que cualquier persona la pueda leer y que cualquiera la pueda interpretar a su modo. Y Martín Lutero responde con una solidez tremenda y le dice, yo prefiero que aquí prime la verdad y no la paz. Si es que esto va a provocar de que no haya paz, pero que esté a disposición de todos la verdad, que así sea. Y efectivamente, en parte ocurrió. Hubo una diferencia, ¿cierto?, de interpretaciones y de aquí han salido muchas denominaciones. Creo que la culpa no ha sido de Martín Lutero, pero sí es verdad que ha habido una proliferación muy grande de denominaciones y marcó un cambio muy grande en la historia. También el autor menciona que la Iglesia Católica siempre se ha preocupado mucho por su estatus religioso. Dentro de eso mencionan su preocupación por la candidatura de John Kennedy en Estados Unidos. También los conflictos que han existido constantemente entre católicos y protestantes, y coloca el ejemplo de Irlanda del Norte, que se dividió finalmente la nación entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Luego, los movimientos ecuménicos hacia la unidad de las iglesias cristianas, pero que en realidad no han tenido o no tuvieron un alto impacto tal vez como se pensaba. Y luego algunos desafíos actuales como el secularismo, el divorcio, el aborto, la homosexualidad y la falta de unidad entre las iglesias cristianas. Y con esto finalmente cierra el capítulo 6 del texto. Y por último, que me estaba quedando en el tintero, ¿qué lección puedo tener yo respecto a este capítulo para mi ministerio? En realidad yo creo que habían muchas cosas que eran conocidas, absolutamente, ¿verdad? Que lo hemos escuchado casi siempre en las escuelas dominicales, en las predicaciones, etcétera, etcétera. Entonces no fue una gran novedad. Sin embargo, habían algunos aspectos históricos que sí fueron bastante interesantes que creo que podré ocupar en la escuela dominical u otra instancia en la cual me toque hablar respecto al cristianismo. Así que esa sería mi presentación. Muchísimas gracias.